Era solo otro huérfano cojo, olvidado, ignorado, insultado en lugar del suyo. Pero todo cambió el día que un desconocido le dio una laptop en lugar de un juguete. Lo que empezó como un simple regalo de Navidad se convirtió en algo inesperado. Una puerta a una escapada de amistad y a una familia que nunca creyó merecer. ¿Pero podría un fin de semana reescribir una vida entera? ¿Y se atrevería el niño que nunca creyó en milagros a creer en ser amado? Míralo hasta el final porque esta historia demuestra que a veces un acto de bondad puede cambiarlo todo. No lo llamaban por su nombre. En el hogar infantil Stop no. Todos gritaban, «Oye, cojo, quítate del camino». El apodo se le quedó como un guante. Ethan Carter, el niño con una pierna más corta que la otra, era invisible a menos que alguien necesitara un objetivo. Estaba acostumbrado, sobre todo a Tyler Mitchell, el bocazas y presumido líder de los niños mayores. «Patea, cojo. ¿Qué te pasa? No puedo mantener el equilibrio de tu pierna rota». Ethan nunca respondió. Simplemente apretó los puños y se alejó, arrastrando su puerta irregular por la acera hasta los árboles detrás del patio de recreo. No lloró. Llorar no te llevaba a ninguna parte en este lugar. Llorar era debilidad. Y en Stop, la debilidad significaba que eras una presa. Su cojera lo había acompañado desde que nació. También la cicatriz en su corazón. Recordó el día en que todo cambió. El día en que dejó de esperar un milagro. Tenía 8 años cuando una enfermera salió corriendo a atender una llamada y le arrojó una pila de carpetas para que las llevara a la enfermería. Dentro de la pila estaba su expediente. La curiosidad venció al miedo. Se sentó en el pasillo, abrió la carpeta y leyó las palabras que convirtieron su mundo en cenizas. Renuncié voluntariamente a la custodia debido a la deformidad congénita del niño, firmada por su madre. Sin explicación, sin arrepentimiento. Ese fue el momento en que murió su esperanza. Dejó de esperar tarjetas de cumpleaños o visitas navideñas. No miraba por la ventana durante los fines de semana de adopción. Algo dentro de él se había convertido en piedra. Era la única manera de sobrevivir. Cada año, justo antes de Navidad, se les pedía a los niños que escribieran cartas a Papá Noel. Las cartas se repartían entre patrocinadores locales, negocios, líderes comunitarios y oficiales militares de la cercana base de la Guardia Nacional Aérea de Illinois. El personal los animaba a pedir juguetes o ropa nueva, cosas que pudieran presumir. Ethan no quería juguetes, así que escribió algo diferente. «Querido Papá Noel, por favor, no me compres juguetes. Ya tenemos suficientes aquí. Me gustaría una laptop, si es posible, no para jugar, sino para poder encontrar amigos en línea. O tal vez incluso a alguien de mi familia. Atentamente, Ethan Carter. 10 años. Su carta llegó a manos del capitán Greg Johnson, un ingeniero de la Fuerza Aérea conocido por su mente tranquila y sus agudos instintos. Metió la nota en su chaqueta y la olvidó hasta la cena. Esa noche, después del pollo asado con puré de papas, la sacó del bolsillo y la leyó en voz alta en la mesa. Su esposa Laura sonrió. Los niños de hoy son realmente especiales, muy inteligentes. Pero fue su hija Sophie quien se quedó paralizada. Sus ojos recorrieron la carta de nuevo. «Papá», dijo en voz baja, «no cree que nadie vaya a buscarlo. Ni siquiera sus padres». Greg la miró. «¿Crees que se ha dado por vencido?». Escribió, «amigos o familia», susurró Sophie. «Eso significa que no tiene a ninguno de los dos. Pero tal vez alguien pueda ser ambos». Se levantó y lo dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Quiero comprárselo. Con mis ahorros, podemos entregárselo nosotros mismos». A la mañana siguiente, lo hicieron. La fiesta de Navidad en Stop era un torbellino empalagoso de canciones, parodias y niños bailando torpemente con suéteres desparejados formando círculos torpes mientras el personal y los sombreros de oropel aplaudían sin ritmo. Ethan se quedó al margen, con los brazos cruzados y la mirada baja,
esperando a que terminara, como siempre. Fue entonces cuando vio al hombre de uniforme cerca del árbol. Insignias brillantes, alas de vuelo en el pecho. El corazón de Isen dio un vuelco por un segundo. Había algo en el que parecía sólido, pero Isen desechó ese pensamiento. Gente así no buscaba niños como él. Después del espectáculo, recibió la bolsa de dulces de siempre y la giró para dejar a Isen Carter. Se detuvo. La voz provenía del hombre uniformado. El capitán Greg Johnson. Hola, dijo, arrodillándose ligeramente a la altura de Isen. Leímos tu carta. Pensamos en venir a conocer al niño que pidió algo más que juguetes, dudó Isen. Esta es mi esposa, Laura, dijo Greg con cariño, señalando a la mujer que estaba a su lado. Y esta charlatana es nuestra hija, Sophie. Soy Sophie, dijo ella alegremente, dedicándole una gran sonrisa. Tenemos la misma edad. Solo soy Isen, murmuró. O un niño flácido, lo que fuera. No, dijo Greg, sacando una caja de su espalda. Tú eres el niño que recibirá esto. Estaba envuelta en papel plateado brillante. Isen la abrió lentamente. Dentro había una laptop elegante y nueva. Le temblaban las manos. Vamos, dijo Sophie. Te enseñaremos a usarlo. Lo llevaron a la sala de estudio. Sophie le explicó todo, cómo iniciar sesión, cómo crear una cuenta, cómo buscar videos sobre aviones, que Isen admitió en voz baja que le encantaban. Greg se quedó cerca respondiendo preguntas, dejando que el chico se integrara a su presencia sin presiones. Laura abrazó a Isen con ternura antes de irse. Por un momento, él no se movió. Su perfume le hacía escocer los ojos, y sin entender por qué, se apartó rápidamente y se fue cojeando por el pasillo, parpadeando con fuerza. Volveremos a visitarnos, gritó Sophie. Algo había cambiado. Isen ya no se sentía invisible. Esa noche, se quedó despierto hasta que se apagaron las luces. Buscó todo lo que pudo sobre aviones. Por la mañana, sabía la diferencia entre un C-131 F-22. Sabía del primer diseño de carga de Antonov y que el I-25 había supuesto un gran avance en el transporte de largo alcance. Por primera vez en su vida, el mundo parecía más grande que los muros del orfanato, y alguien lo había notado. La invitación llegó 2 semanas después. Isen fue apartado durante la clase de lectura por la directora del orfanato, la señora Thompson, quien nunca sonreía a menos que la obligaran. Pero hoy, su expresión era casi amable. Isen, dijo, aclarándose la garganta. La esposa del capitán Johnson te ha pedido que te unas a su familia por unos días durante la jornada de puertas abiertas de la base aérea. Ya firmó el papeleo. Si aceptas, te dejo ir. Isen no dijo nada. Solo asintió con fuerza, desconfiando de su voz. Sentía que el pecho le iba a estallar. Nadie lo había invitado antes. Lo recogieron esa misma mañana. Laura Johnson lo recibió con un cálido abrazo y luego lo metió en el asiento trasero de su camioneta. La primera parada, una tienda de ropa. Vaqueros nuevos, una camisa con cuello, una chaqueta de invierno con las etiquetas aún puestas. Isen se miró al espejo del probador con incredulidad. No era que no reconociera la ropa. Fue que apenas reconoció al chico que los llevaba puestos. Después vinieron los zapatos. Laura notó su andar irregular y se arrodilló para examinar sus zapatillas. Se estaban deshaciendo. Las suelas estaban desgastadas y la parte trasera aplastada. No te preocupes, dijo en voz baja. Encontraremos algo que te quede perfecto, paso a paso. No se inmutó al darse cuenta de que las piernas de Isen tenían una longitud ligeramente diferente. No se apresuró cuando el zapatero se esforzó por encontrar plantillas ortopédicas. No hizo ni una sola broma. Y ese silencio tan respetuoso impactó a Isen más que cualquier cosa que alguien le hubiera dicho jamás. Después de la compra, recogieron a Sophie del colegio. Entró por la puerta principal con una gorra de piloto y blandiendo unos mini binoculares. Lista para ver aviones de verdad,
gritó. Isen sonrió sin poder contenerse. La base aérea era como otro mundo. Banderas ondeaban en el viento frío. La música resonaba por los altavoces. Los soldados caminaban en filas uniformadas mientras los niños reían y perseguían globos. El aroma a barbacoa y chili flotaba en la brisa. Greg los recibió cerca del hangar 3 y los guió por la pista como invitados VIP. Isen, dijo señalando, es un Lockheed C-130 Hércules. Puede transportar más de 18.000 kilogramos de carga. ¿Quieres ver dentro? Isen se quedó boquiabierto. Subió los escalones lentamente, intentando asimilarlo todo. Dentro, todo relucía con propósito. Interruptores, indicadores, el olor a aceite, metal y velocidad. Pasó los dedos por los remaches como si fueran braille de un idioma que, de alguna manera, ya conocía. Afuera, las familias se reunieron en bancos de picnic y observaron cómo los aviones sobrevolaban el cielo en formación cerrada, dejando una estela de humo. Los niños saludaban y vitoreaban. «Ese es mi papá», gritó Sophie, señalando. «Es el quien vuela ahora mismo». Isen se encontró gritando también. La emoción se apoderó de él. «¿Ese es tu papá? Ni hablar. Eso es increíble». Y entonces, en un instante, ni siquiera lo registró hasta después de que salió de sus labios, gritó algo que dejó a Laura congelada en su lugar. «Mira, ese es mi papá. Mi papá está volando ese avión». No quería decirlo. No lo planeó, pero las palabras salieron como un rayo, poderosas, imparables, y se sintieron tan bien que dolieron. Laura parpadeó. Sophie no dijo nada. Luego, lenta y silenciosamente, tomó su mano y no la soltó. Esa noche, después de cenar, se sentaron alrededor de la chimenea en la casa de los Johnson, bebiendo chocolate caliente. Greg todavía estaba en uniforme, con las mangas arremangadas, relajado y cálido. La habitación olía a canela y pino. Isen se sentó cerca, envuelto en una manta afelpada. Al principio no había querido, pero ahora no se rendiría. Greg lo miró. «¿Te gustan los aviones? ¿Eh?» Isen asintió. «Sé sobre el Antnau 8 y el A-25 y el Hércules. Lo aprendí todo en línea después de comprar la computadora portátil». «Eres inteligente», dijo Greg. «Pero eres más que inteligente. Eres valiente». «No, no lo soy», dijo Isen, mirando el fuego. «Solo intento no llorar». «Eso es todo. Entonces eres el niño más valiente que conozco». El silencio cayó por un momento, luego Greg se inclinó más cerca. «Isen, ¿puedo preguntarte algo?» Isen asintió. «¿Alguna vez querrías ser parte de una familia de nuevo? Quiero decir, nuestra familia». Isen no respondió de inmediato. Su garganta se cerró. Sus manos se aferraron al borde de la manta como si fuera a caerse sin ella. «Siempre esperé», susurró. «Incluso cuando me dije a mí mismo que no lo era. Esperé». Greg asintió lentamente. «No tienes que esperar más». Laura cruzó la habitación y se arrodilló a su lado. «No necesitas responder ahora, pero estamos aquí. Si nos necesitas, estamos aquí». Isen parpadeó rápido, luchando contra las lágrimas que de repente se negaron a permanecer enterradas. A la mañana siguiente, estaba de pie en el umbral de su habitación en el orfanato. Una bolsa de lona colgaba de su hombro, con zapatos que le quedaban bien y una chaqueta que no olía a otros 3 niños. Greg estaba de pie a su lado. Al cruzar ese escalón, Greg dijo, «Tu nueva vida comienza. No necesitas olvidar el pasado, pero ya no tienes que cargar con él solo». Isen se giró y vio a los niños que una vez se burlaron de él, ahora observándolo en silencio. Algunos parecían curiosos, otros celosos, otros simplemente confundidos. Levantó una mano. «Adiós», dijo. Entonces entró en algo nuevo. Isen estaba sentado en el suelo alfombrado de su nueva habitación. Con las piernas cruzadas y el portátil abierto, la luz de la ventana caía en cálidos rayos sobre su rostro.
Afuera, los árboles se volvían dorados, el viento agitaba las hojas contra el cristal como susurros juguetones. Llevaba casi un mes con los Johnson, y cada día seguía sintiéndose irreal. Ahora tenía su propia habitación, su propia cama, un escritorio, una lámpara de noche y gente que lo llamaba por su nombre real. No por lo que lo hacía diferente, sino por lo que más lo conectaba con la tierra, no era la habitación, ni la ropa, ni siquiera la comida. Era el silencio, no el frío y doloroso silencio del orfanato, sino una quietud llena de cariño, de esas que te permiten respirar. Abrió el navegador y escribió un nombre que había memorizado hacía mucho tiempo. El de su madre. Había leído su firma en ese papel una vez, años atrás, cuando aún creía que los nombres tenían poder. Ahora no buscaba respuestas. En realidad no, pero una parte de él se preguntaba qué había sido de ella, si había cambiado, si alguna vez pensaba en él. Recorrió páginas, foros, perfiles de redes sociales, nada. Y entonces dejó de buscar. Cerró la pestaña y se miró el reflejo en la pantalla oscura. Ya no la necesitaba para saber quién era. Lo que tenía ahora era más real que cualquier disculpa. Abajo, Greg llamaba a Eisen. «Prepárate, amigo. Tenemos una sorpresa». Se apresuró a buscar su chaqueta. Sophie ya estaba dando saltos cerca de la puerta, sosteniendo dos sombreros, uno para ella, otro para él. Laura le entregó una mochila y le guiñó un ojo. «Créeme», dijo, «te va a encantar esto». Condujeron durante una hora más allá del pueblo por caminos sinuosos y campos abiertos, y Eisen no tenía ni idea de a dónde iban hasta que el coche se detuvo en un pequeño aeropuerto donde una percha plateada brillaba al sol. Su corazón dio un vuelco. Greg los condujo adentro. Dentro había una pequeña aeronave, elegante y pulida, esperando. Y junto a ella, un hombre uniformado con una carpeta. «Este es el señor Reyes», dijo Greg. «Es el instructor de vuelo. Y hoy, Eisen, te llevará a ti, tu copiloto». Eisen se quedó boquiabierto. «Espera, ¿en serio?» Greg sonrió. «Has estudiado más modelos de aviones en un mes que la mayoría de los reclutas en un año. Pensé que era hora de que vieras cómo se siente el cielo de verdad». Eisen no sabía qué decir. Le temblaban las manos cuando el señor Reyes le entregó unos auriculares. Sophie le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Laura le tomó una foto, radiante de orgullo. Cuando el avión despegó de la pista, Eisen contuvo la respiración. La tierra se alejó como un cuento antiguo. Todo abajo se volvió pequeño y suave. Y por primera vez en su vida, no era él quien miraba hacia arriba. Era él quien volaba. Se rió. Un sonido puro y salvaje llegó a los auriculares. «¿Estás bien, Eisen?», preguntó Reyes. «Mejor que bien», respondió. «Esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero ser». Más tarde, después de aterrizar y tomar más fotos, Greg y Laura lo llevaron a comer hamburguesas. En la cabina, Greg metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre delgado. «Queríamos esperar hasta el momento adecuado», dijo. «Pero ahora parece perfecto». Eisen lo abrió lentamente. Dentro había un documento oficial, su nombre, su edad y una frase que le hizo un nudo en la garganta tan rápido que no podía respirar. Petición de adopción. Eisen Carter se convertirá en Eisen Carter Johnson. Levantó la vista. «Te refieres a si lo quieres», dijo Laura, tomándole la mano. «Es tu decisión. No tienes que decir que sí ahora», añadió Greg. «Pero sería un honor para nosotros que fueras nuestro hijo. De verdad, para siempre». Las lágrimas resbalaron por el rostro de Eisen antes de que pudiera detenerlas. «Solía pensar que nadie me querría nunca», susurró. «En realidad no. No lo suficiente. No soy fácil. Tengo esta cojera y a veces me enojo. Y eres nuestro, Eisen», dijo Laura, con la voz cargada de amor. «Todos ustedes, tal como son», asintió con la voz quebrada. «Sí, quiero eso. Quiero ser parte de esta familia».
El papeleo se movió rápido, más rápido de lo que nadie esperaba. Unas semanas después, Isen se presentó ante un juez con una camisa nueva y zapatos que finalmente combinaban. Sophie le apretó la mano. Greg estaba a su lado, con una mano apoyada en su hombro. Cuando cayó el grillete, Isen sonrió tan ampliamente que dolió. Esa noche en casa, comieron pastel. Sophie hizo un cartel con brillantina y cinta adhesiva que decía: «Bienvenido a casa, Isen Johnson». Greg colgó un pequeño avión de madera en la pared de la habitación de Isen, grabado con la fecha de su primer vuelo. Laura lo arropó y le besó la frente, y por primera vez en su vida, Isen le susurró: «Buenas noches, mamá». Afuera, las estrellas parpadeaban sobre el techo de su casa. En la quietud, Isen abrió su portátil, inició sesión y empezó a escribir algo nuevo. «Me llamo Isen Johnson. Era un niño que nadie quería, pero alguien me dio un portátil y luego me dedicó su tiempo. Luego me dieron un hogar. Si estás leyendo esto y crees que nadie te ve, te equivocas. Alguien sí lo hará. ¿Qué harías si alguien finalmente te llamara hijo? ¿Crees que es posible elegir a tu propia familia y que ellos te elijan a ti? Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces abajo y dinos desde dónde la ves.